Hola, ¿qué tal? Les saluda Hubert Sánchez. Esta es la segunda parte de el mini curso de cómo desarrollar una transacción en Visual Basic utilizando SQL como gestor de base de datos. En esta ocasión vamos a explicar un poco y introducirnos ya en el desarrollo de las clases para manipular los procedimientos almacenados que tenemos en SQL desde Visual Studio. Entonces vamos a trabajar en eso, pero primeramente quiero disculparme porque en el video anterior cometí un error y no lo noté. En este procedimiento SP cancelar, vamos a verlo, me faltó una línea de código y fue una condicional la que, si no está, simplemente editaríamos o actualizaríamos todos los registros de la base de datos o de la tabla ventas y los daríamos como cancelados, y sería un error tremendo. Me faltó esta línea, lo que es darle la condición que permita seleccionar nada más una venta. Bueno, eso fue un error que lo dejé pasar y bueno, disculpen. Ya empezando aquí en Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto, una nueva solución, la que va a contener también 3 soluciones más, porque dije que era programación en capas. Vamos a tener una capa datos, una capa negocio y una capa presentación. La capa presentación la vamos a obviar y vamos a utilizar el proyecto principal para generar los formularios. Entonces vamos a empezar con un nuevo proyecto. Vamos a generar una aplicación de Windows Form Visual Basic. Vamos a ponerle como nombre transacciones Visual Basic. Vamos a guardarlo. Además de este proyecto, como dije, vamos a crear 2 proyectos más. Vamos a archivo, agregar, nuevo proyecto. Bueno, si me pide que si lo deseo guardar, y voy a decirle que sí, guardarlo. Vamos a guardar el proyecto. Una vez guardado, creamos la otra solución. Ya esta no va a ser una aplicación de Windows Form, sino que va a ser una biblioteca de clases, porque lo único que contendrá van a ser clases. Vamos a ponerle el nombre de datos. Esta solución se va a llamar datos, y vamos a crear otra solución. Vamos a agregar nuevo proyecto. Esto se va a llamar negocio. Aceptamos. Ya como pueden ver, cada solución nos crea una clase por defecto. Vamos a cerrar estas clases, cerrar este formulario también, no lo vamos a ocupar por el momento, y vamos a trabajar en lo que es la capa datos. Voy a ampliar un poco esto. Bueno, en la capa datos vamos a tener una clase de conexión y el resto de clases que se van a comunicar con los procedimientos almacenados, que van a contener los procesos para ejecutar cada uno de los procedimientos. Vamos a dar clic secundario. Bueno, podemos dar clic secundario, agregar clase. Ok, vamos a agregar la clase. A esta clase la vamos a poner D de datos y se va a llamar conexión. Vamos a agregarla. Vamos a dejarla hasta ahí por el momento y nos vamos a ir a las propiedades de esta solución. Vamos a proyecto y propiedades de datos. En propiedades vamos a generar un archivo appconfig en configuración para almacenar ahí nuestra conexión, y la podemos editar más adelante. Vamos a generar una variable que se llame
cn de conexión, no va a ser string, sino va a ser cadena de conexión. Y en valor vamos a agregarle la cadena de conexión, pero vamos a hacerlo con un wizard, un wizard. Bueno, aquí vamos a cambiar esto porque está para Access, vamos a ponerlo en SQL Server, aceptar. Aquí vamos a seleccionar nuestro servidor. Si no les aparece, pueden dar en actualizar. Aquí está el mío. Selecciono mi base de datos, se llama prueba, como antes ya lo mencionaba, y pruebo la conexión es exitosa. Entonces vamos a aceptarla. Guardo hasta ahí, guardo todo, cierro esto y quedo en conexión. Bueno, en de conexión vamos a hacer lo siguiente: vamos a declarar una variable pública. Esa variable va a contener la conexión, ese public cn le vamos a llamar as string. ¿Y a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a datos.me. Quiero que se entienda esto. Esta dirección que voy a poner aquí va a ser que vamos a ingresar a este archivo que se nos acaba de generar aquí. Vamos a pasar por datos, por me y la configuración. Entonces, ¿en dónde está nuestra cadena de conexión? Está aquí, miren, name datos mysetting.cn. Entonces, esto es lo que yo necesito. Voy a copiarlo. Eso va a contener toda mi cadena de conexión que está desde ahí hasta acá. Me regreso, pego, control Z, pego aquí y lo tengo. Settings, ahí estamos. Ok, guardo, ya tengo mi conexión. Ahora procederé a crear la primera clase para administrar las ventas. Voy a dar clic secundario, agregar clase. Esta clase le voy a llamar de ventas. Vamos a agregarla. Y aquí en los espacios de nombre voy a importar ciertas librerías que me van a permitir usar datos de SQL. System.data y system.data.sql client. Bueno, ¿qué más sigue? Bueno, voy a ver en SQL voy a ver las variables o los campos que tiene la tabla ventas, y lo voy a declarar aquí porque son parámetros que lo voy a necesitar. Me voy a db ventas, columnas, y aquí tengo id de venta, fecha y de proveedor. Bueno, vamos a ver esto aquí, private. Voy a declararlo con un guión bajo para que no se confunda enseguida. Y de venta as int 32, private y de venta y de vendedor y de cliente. Y de venta y de vendedor as int private y de cliente. Ok, ¿qué más sigue? Fecha de venta y el estado.
date estado. El estado es un string. Luego voy a declarar lo que son propiedades de esta clase. Propiedades set y get. Bueno, entonces voy a hacer un public property, voy a llamarlo id de venta. Y de venta voy a hacer un set. Vean qué fácil es esto, y voy a decirle que y de venta va a ser igual value, y en el get voy a retornar y de venta. Ok, voy a copiar esto, control C, voy a copiarlo aquí. Ahora ya no va a ser y de venta, va a ser vendedor. Es sencillo. Ay Dios, me confundí aquí, pero bueno. No hay problema. Vamos a ir de cliente ahora. Si se preguntan cómo hago para seleccionar la palabra de un solo sin arrastrar el mouse, basta con presionar control y dar clic sobre la palabra. Ok, vamos ahora con la fecha. Y luego vamos con el estado. Ok, ahí tenemos ya 5 procedimientos, 5 variables y 5 propiedades. Pero si recordarán que aquí en SQL Server, para el procedimiento buscar venta, voy a modificarlo para que se note, estamos esperando 2 fechas. Entonces esas fechas también las tenemos que declarar acá, y vamos a decirle private fecha 1, fecha 2 as date. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar fecha 1, vamos a copiar primero el procedimiento, pegamos acá, copiamos esto es sencillo, pero no equivocarme otra vez y cometer una torpeza. Ok, ya tengo todos mis propiedades, mis métodos setter y getter. ¿Qué falta? Vamos a crear 2 métodos constructores. No sé si ya han programado antes en C numeral. En C numeral el constructor se tiene que llamar igual que la clase. En Visual Basic no. Visual Basic solo tenemos que declarar un sub, public sub new,
y declaramos un constructor en blanco y uno con parámetros. Bueno, basta con copiar esto. Entonces vamos a declarar los parámetros. Vamos para acá, vamos a ver qué tenemos. Bueno, ahí están los métodos. Vamos a decirle, vamos a pedirlos por valores. Byval y de venta as int, coma, int32 byval y de vendedor as int32 byval. Voy a pausar el video para terminar este constructor para que no se tome mucho tiempo y luego lo continúo. Bueno, ya terminé de declarar las variables, entonces ahora vamos a asignársela a nuestras propiedades y vamos a decir mi punto id venta va a ser igual a id venta. Ese gallo no deja de cantar. Mi punto id vendedor va a ser igual a id vendedor, y así sucesivamente. Mi punto id cliente va a ser igual a id cliente. Bueno, ya he terminado el constructor con todos los parámetros necesarios. Ahora voy a pasar a los métodos. Y aquí vamos a tener el método insertar. El método insertar vamos a declararlo, entonces public function insertar. Esta función es de tipo string, va a devolverme una cadena de texto. Entonces esta función va a esperar ciertos parámetros. Primero vamos a hacer una instancia a la clase y vamos a decir ventas as de ventas, para no ponernos a declarar todo esto, sino no tendría sentido el constructor. Entonces aquí con esa instancia estaríamos recogiendo todos estos datos. También vamos a recibir por referencia, vamos a recibir una tabla, pero esa tabla va a ser una lista del método de la clase de detalles. Entonces tengo que crear esa clase de detalles. Voy a ponerlo aquí, detalles as list of de detalles venta. Voy a hacerlo así, me va a generar un error por el momento, pero no es problema. Voy a dejarlo hasta acá, voy a guardarlo y voy a insertar una nueva clase. Voy a datos, agregar clase. A esta clase le voy a llamar de detalles venta. Voy a agregarla, la voy a guardar y si pueden ver aquí ya no tengo un error. Esto dice se esperaba una coma o bueno, aquí me falta un paréntesis.
Ahí estamos, ya no tengo errores. Me vengo para de detalle, voy a crear, me voy a copiar este código de acá, voy a copiar, y aquí yo tendría que crear cada uno de los campos de la tabla de detalles. Son 5, santo Dios. Este video se me está haciendo muy extenso, así que lo voy a cortar y voy a continuar con otro video.